Dame un minuto, por ¿Cómo favor, no? porque está Juan Ignacio Paulici. Juan Ignacio es economista y tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Señor, gracias, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pepe, Bien, Sofi. muy bien. También aquí con Sofi Terrile para hacerte algunas preguntas. La primera de ellas, bueno, quiero repetir la pregunta que le hice a Sofi recién y empezábamos el andamiaje de las respuestas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se desploma de esta manera el dólar? El riesgo país sigue estando altísimo, pero también cae si no hay ni siquiera un solo anuncio. Esa expectativa, siempre muy parecido. El mercado le está dando una suerte de crédito inicial al nuevo ministro de Economía, crédito inicial que no dura mucho. El mercado ya se quemó varias veces. Recordemos en enero de este año cuando se anuncia el acuerdo con el fondo, en marzo se publican las condiciones, ya primeros días de abril lo estábamos incumpliendo y la dinámica se volvió a deteriorar. Es decir, el crédito inicial cada vez dura menos, por ende las medidas no hay que demorarlas, hay un problema económico que es muy profundo. Ahí Sofía hablaba del tema de la anterior ministra, el recambio que hubo, eso puede ser un agravante. El problema que es económico. Todo lo que gira alrededor político puede agravar la situación, pero lo que tenemos es un enorme exceso de pesos y un faltante muy delicado de dólares. Entonces, las medidas tienen que atacar esos dos focos. Uno tiene que ver con lo fiscal, que son los pesos, y otro tiene que ver con el tema de tipo de cambio, importaciones, exportaciones, que tiene que ver con los dólares. Juan Ignacio, ¿ahí qué imaginás que podría, por dónde podría empezar Massa? Ahí estuve leyendo algunos reportes de colegas tuyos, hablaban, bueno, justamente de esto del campo, hablaban de una potencial suba de interés. Estamos en terreno de la especulación, ¿no? Pero obviamente los economistas siguen de cerca los números del Banco Central y del Ministerio de Economía y pueden tener una mínima idea de por dónde podría ir este programa. A ver, en los últimos 3 días el Banco Central perdió como 400 millones de dólares. Para poner una referencia, es aproximadamente un 15-20% de las reservas de libre disponibilidad en solo 3 días. Claramente así no se puede seguir. No sé cuáles van a ser las medidas, lo que sí sé es que tienen que atacar de manera urgente la sangría de dólares que estamos viendo hoy. ¿Cómo? Es lo que decías vos, Sofía, es un terreno enorme de especulación. Lo que tiene que ser es sostenible. Es decir, Argentina está en un contexto donde la inflación corre al 100% anual. Es decir, si uno compara con 2014, en aquel momento la inflación corría al 25% anual, las reservas eran mucho más grandes de lo que son hoy, mucho más altas, es decir, hoy estamos en un contexto mucho más delicado. Entonces, cualquier medida que ataque el plano externo, el plano del tipo de cambio, tiene que ir acompañada de algo fiscal que ancle. Vos hablabas de un ancla. Sin un ancla, la economía, cualquier shock de tipo de cambio, lo sufre rápido. Es decir, el traslado de precios es rápido. Fíjense lo que estamos viendo hoy. Inflación de 7-8% estimada para julio, sin haber devaluado, sin haber corregido tarifas, sin haber hecho nada de shock. Entonces, estamos en un contexto muy delicado. Juan Ignacio, esto me lleva a una pregunta. ¿Massa viene a surfear la ola a ver cómo llegamos a las elecciones o crees que va a meter mano en serio? Es que si acá no, de vuelta, así no se puede seguir. Si acá no hay un cambio de rumbo y un cambio de tendencia, no se llega a la selección. En el sentido de la economía así no puede seguir, tiene que haber algo antes que te frene. Entonces, de vuelta, así como está la situación no se puede seguir. Por lo tanto, el cambio de rumbo tiene que ser rápido y esa es la única forma que el gobierno tiene hoy de articular la macroeconomía. Es decir, la inflación, digo, si uno procrastina si se quiere, puede ser más alta y el riesgo puede ser, el riesgo país va a seguir subiendo y los bonos dólares pueden volver a Eso caer. te iba a Es decir, el preguntar. mercado le está dando un crédito, es inicial, tiene que ser utilizado rápidamente y con una contundente decisión de ir hacia otro lado. De vuelta, hoy tenemos muy bajas reservas, tenemos un déficit más alto que el del año pasado y tenemos mucha más inflación. Claro, a ver, Así no se puede seguir. Juan Ignacio, la gente en sus casas, yo sé lo que están pensando. ¿Bajó el dólar? ¿Van a bajar los precios? Respuesta corta, en la Argentina casi nunca pasa eso. ¿Vieron? Cuando sube mucho el dólar blue, luego baja, difícilmente se acomoden los precios hacia la baja. Entonces, para llevar, digamos, una respuesta a la economía real, más allá de lo que está pasando aquí en los mercados, que tal vez no se traduce en más plata en el bolsillo para los argentinos instantáneamente,
Las expectativas, el cambio solo, ¿pueden ayudar a calmar un poco el tema de los precios, el tema de la inflación? O, digamos, la inflación vos la seguís viendo alta en los próximos meses. El tipo de cambio hoy, el oficial, corre al 5,5 mensual, más o menos, entre 5 y 5,5 mensual. Uno podría pensar que ese es un piso, Sofi, de inflación mensual hacia adelante. Las caídas de tipo de cambio paralelo, y eso es difícil que digo, pueden suavizar un poquito hacia adelante, pero no es que te aplacan directamente expectativas. Hoy, la persona que tiene que fijar un precio mira su costo de reposición, o sea, cuánto va a importar ese bien o va a pagar ese bien en el futuro. Si esa referencia no está, entonces la inflación no hay motivos para que baje sensiblemente. De vuelta, si hay un plan que te ancle nominalmente, fiscalmente, es decir, que se tomen las medidas que hay que tomar, que implican, digamos, dar malas noticias, no hay forma de saltearse ese paso, puede ser que uno pueda frenar la dinámica hacia adelante. Si no, es como decía recién con Pepe, así no sigue, esto es, digamos, peor, o sea, vas a perder más reservas, la inflación va a ser más alta si vos seguís procrastinando. O sea, hoy lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Entonces, digo, si uno sigue en ese camino, el panorama es de más deterioro. De vuelta, hay un crédito inicial que yo creo que si se aprovecha bien, te puede ayudar a surfear. Juan Ignacio, te interrumpo por un momento. Llega Massa a reunirse con Scioli. Victoria Márquez, a dejar que recupere el resuello nuestra compañera que estuvo corriendo al lado de este lugar. Y una pregunta más, y tiene que ver con los niveles de inflación. ¿Crees que entiende el problema básicamente Sergio Massa y el equipo que ponga? Hoy tuve oportunidad de hablar con un funcionario del Banco Central de Ucrania. No hace falta que te diga cuál es el panorama. La inflación es del 20% anual. ¿Por qué la Argentina tiene un nivel de inflación de entre el 75 y el 90? Ponerle el rango que tus estudios te indiquen. Sí, te digo que hasta podría ser más en un escenario tampoco demasiado alocado, de vuelta. Pero, ¿por qué? Y te trato de responder un poco a la pregunta. Creo que porque nunca nos concentramos en atacar la inflación. Pepe, pasamos de 35% en 2020 a 55% en 2021 y a 90% hoy. Yo hace poco decía que si vos le preguntabas a alguien, lo sigo sosteniendo, si pensaba en 2020 que la sociedad iba a aguantar el 90% de inflación, claramente esa persona me iba a decir que ni cerca. El problema es que te vas acostumbrando, es como pasa con la brecha, el dólar libre con el dólar oficial, el 140% es una bestialidad. Entonces yo creo que Argentina necesita concentrarse en resolver el problema de la inflación. ¿Por qué y por dónde uno puede empezar? Por estimular la demanda de pesos. O sea, digo, que la gente la convenzas de que demande pesos. Si la demanda de pesos sigue siendo baja, entonces la gente se desprende rápido de los pesos y eso hace que los precios empiecen a subir, va a ser muy difícil. De vuelta, Argentina necesita hacer, digamos, no sé la historia de Ucrania, pero cuando ven la historia de los países de la región, Chile, Brasil, Perú, todos tuvieron procesos de inflación muy altos y muy delicados como el que tiene Argentina hoy, incluso peores. Y esos países hoy tienen inflaciones del 7, 8, 9% anual, con el impacto de la guerra dentro. Cuando decimos la guerra te afecta a los precios, esos países tienen entre 7 y 10% anual con la guerra, con el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia metido ahí adentro. Y la falta de energía. Claramente es un problema. Sí, perdón. Y la falta de energía. Juan, tengo que ir ya a otro puesto. Te dejo. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Chau, Hasta chau. luego.